vamos a conversar sobre un tema muy interesante, la manera en que los medios de comunicación cubren los conflictos sociales. Para ello estamos con Sandro Macasi, él es investigador en este tema, también profesor de la Universidad Católica. Sandro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alessandro. Y este artículo que tú has tenido es muy interesante, está publicado en la última edición de la revista Dedomedio. Aquí está, 8 pecados de la prensa al cubrir un conflicto social. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que la prensa no está a la altura de las circunstancias? ¿Hay todavía un aprendizaje que tener en relación a distintas voces que aparecen? Sí, en general, mira, para el gobierno todavía no terminan de comprender qué son los conflictos y para la prensa sucede algo similar, ¿no? Lo que yo percibo es que están enfocando los conflictos como enfocan cualquier información, cualquier noticia. Y a mi modo de ver, hay muchas diferencias, ¿no? Yeah. Una diferencia, si ponemos una metáfora, ¿no? Un médico general trata temas generales y un médico emergencista trata situaciones específicas críticas. Entonces, los periodistas, digamos, no han desarrollado esas capacidades para trabajar emergencias, ¿no? Y por lo tanto cometen una serie de errores que yo he señalado ahí en ese artículo, sí, de cómo abordan los conflictos, y en esa manera de abordarlos pueden estar contribuyendo a que el conflicto se escale, se polarice, se complique aún más. Ahora, aquí hay 8 puntos que tú has señalado justamente, pero hay uno muy interesante que es el 2. Dice, demonizar y deshumanizar a los manifestantes. En vez de mostrarlos como agricultores, los califican como cocaleros, aliados del narcotráfico, en ese caso, por ejemplo, en el de los cocaleros, ¿no? Entonces, eso sucede, pues, ¿no? O sea, no hay detrás protestas, reivindicaciones justas, sino, bueno, agitadores que inducen a la gente a protestar de determinada manera, y ya se deslegitima esa protesta para el gran público. Claro, es cierto. En general, la tendencia no solo de los medios, sino del gobierno, y los gobiernos sucesivos, es a negar el problema. Cuando uno interviene en un conflicto a tiempo, de manera temprana, de manera preventiva, es más fácil solucionar los conflictos, ¿no? Y entonces los medios a veces caen en este juego del gobierno que buscan deslegitimar al otro, ¿no? Restarle capacidad, restarle imagen, acusarlo de un problema, de otro problema, hasta se han metido en temas familiares de los líderes de las protestas, ¿no? Yeah. Y entonces eso puede ser muy riesgoso, porque mal que bien los líderes de las protestas aglutinan alrededor de ellos diferentes posiciones y terminan siendo una posición intermedia. Y cuando uno descabeza un movimiento de ese tipo, en otros países lo que se ha observado es que la protesta se desborda aún más, se vuelve más caótica, porque de alguna manera esos líderes la encausan, la reivindican y son el canal, la voz de estas personas. Así es. Acá hay 2 puntos más interesantes que yo creo que es interesante también desarrollar. Es punto 6, mostrar solo posiciones y no contextualizar. Es cierto, ¿no? Porque parece que los conflictos aparecieran, pues, ¿no? Los pescadores de la nada salen, queman, mueren, igual en el caso de los conflictos mineros, pero habría que hacer el esfuerzo por al menos, el tiempo en televisión, por ejemplo, es difícil, ¿no? En los periódicos quizás sea más fácil, pero siempre se podría hacer el esfuerzo por decir qué está pasando, qué origina, y de ahí, bueno, ya el público verá lo que hacen las partes. Pero en general, en los estudios que yo he hecho, lo que he observado es que generalmente la cobertura de los medios empieza cuando hay crisis, ¿no? Cuando hay hechos violentos, paros, muertos, protestas, tomas de carretera. Pero el conflicto no es eso. El conflicto empieza mucho antes, tiene ciertas causas, ciertas problemáticas, hay desencuentros entre las partes, hay actitudes, hay mucha pasión metida adentro, y hay sobre todo una discrepancia en torno a cómo acceder a ciertos recursos, ¿no? O sea, recursos naturales como el agua, como la alimentación, la vivienda, son recursos básicos para la población y por eso se sienten tan amenazados. Entonces los medios difícilmente cubren esos aspectos más humanos que están detrás del conflicto. Ahora, hay otro asunto que es un tema aparte, pero que tiene que ver con la información que emana desde Lima, ¿no? Y llega a todas las regiones, y no es casual pues que en las protestas apenas vean prensa limeña,
los manifestantes engloban todo en un mismo círculo y ha habido casos de excesos quizás, ¿no? Pero la comunicación y la información que sale también desde medios regionales, que cada vez es más en cantidad, en calidad no sé cómo están todavía, pero hay ese contraste también. Sí, es cierto, en general en los medios hay esta tendencia a tener una visión etnocéntrica de los problemas, ¿no? Y estos conflictos socioambientales relacionados a minería conllevan un problema cultural que los periodistas que son enviados de acá o los periodistas que desde Lima informan sobre esos temas no manejan ni conocen mínimamente, ¿no? Claro. Entonces ese es un problema que no se está asumiendo desde los medios. Como el caso, creo que el más evidente fue el caso del Cerro Quilish, ¿no? Cerro Quilish, lo de Bagua también. Lo de Bagua, ¿no es cierto? Porque, claro, ese es un cerro, decían, pues no, pero no es un cerro, simplemente, ¿no? Es la forma de vida, ¿no? Y ahora, pero ¿cómo hacemos para salir del entrampamiento? Esa sería la pregunta, porque los medios de comunicación dirán, bueno, a nosotros nos va bien, el canal número 1 en sintonía y tenemos más de la mitad del rating, entonces, ¿por qué vamos a cambiar, no? ¿Qué habría que hacer? Porque el debate sobre la democratización de los medios otra vez ha quedado de lado. Bueno, ese es un tema mayor porque no solo son los medios, también es los informantes que tienen los medios, ¿no? Los funcionarios también están desde esta óptica muy limeña, muy etnocéntrica. Funcionarios del Estado. De funcionarios del Estado, especialmente los que manejan la gestión de los conflictos, ¿no? Hay muy pocas oficinas descentralizadas. Entonces, en general es un aparato político gubernamental, del cual es parte de los medios, que tienen esta visión, ¿no? Entonces, lo que se tiene que cambiar es un poco la cultura política, de empezar a pensar al otro, al ciudadano peruano que está en la zona rural, que está alejado de Lima, como un ciudadano que tiene una cultura y que tiene una forma de ver las cosas diferentes. Ahora, ¿cómo es tu acercamiento, Sandro, al tema? ¿Qué te lleva a interesarte en los temas de la comunicación? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, yo estudié en un principio psicología social y luego derivé en la práctica de análisis de la comunicación, tratando de entender cuál es el rol que cumplen los medios en la forma de construir la ciudadanía de las personas, ¿no? O sea, cómo los ciudadanos informan, de qué manera esta información les permite participar o no en las decisiones, les permite sentirse parte de un gobierno, de una comunidad, ¿no? Y lo que he encontrado es evidentemente que los medios cumplen esos roles, pero difícilmente generan procesos de inclusión también. Ahora que se habla tanto de la inclusión en los medios, ¿no? Hay otros puntos acá también interesantes. Darle la voz preferentemente a los grupos violentistas, ¿no? Claro, aparece el micrófono, en el caso, por decir uno, ¿no? Le ponga Saavedra, ya sabemos lo que va a decir Saavedra, ¿no? Pero hay una serie de gradientes, ¿no? De niveles también. Exacto. Todo grupo social que protesta, que es parte del conflicto, hay diferentes posiciones. Hay quienes los que están al extremo, que quieren una solución violenta, hay los que están indecisos, están los que quieren dialogar, pero digamos, los medios suelen presentar solo a aquel que tira más piedras o aquel que habla más violentamente. Y del otro lado también, los voceros, algunos congresistas son presentados aquellos que tienen soluciones más drásticas, ¿no? Bombardear el RAE, he escuchado hablar de alguno de ellos. Pero ¿no? Lo están haciendo en algunos casos, eso es lo más triste. Entonces, ese es un problema porque no ayuda a la solución del conflicto. Las partes sienten que tienen mayor riesgo, mayor amenaza y por lo tanto planifican acciones más violentas y más drásticas. Es una dialéctica del conflicto que poco a poco va escalando. Claro, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Porque es cierto, ¿no? O sea, el medio, por lo menos los medios de Lima, los grandes medios que tienen bastante influencia, al final ya no describen solamente la realidad, sino que ya son parte del asunto, ¿no? Entonces los políticos o los dirigentes ya presionados pueden tomar decisiones quizás las no más acertadas también. Exacto, los medios deberían ser neutrales, ¿no? Deberían mantener esta o tratar al menos, porque es casi imposible, ¿no? Sí, es imposible, pero tratar de ser imparciales, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de que los periodistas puedan ayudar a que
los conflictos no escalen, ¿no? O sea, el periodista, por ejemplo, puede sentar en la mesa a las partes, cosa que a veces ni el político lo puede hacer. Puede llamar a la intervención de las autoridades cuando el conflicto recién surge, ¿no? Y de esa manera buscar una solución a tiempo. También puede hacer seguimiento a los acuerdos, porque muchos de los conflictos reescalan porque no se cumplen los acuerdos. Entonces hay varios roles que los periodistas podrían cumplir, pero obviamente hace falta pues un mayor entrenamiento, hace falta que las escuelas de comunicación incorporen eso en la formación. Sandro, como para ir terminando, hay también otro asunto que es colateral a esto, que tiene que ver con la posibilidad de mayor acceso a diversas organizaciones, instituciones, que está planteado en la ley de medios de nuestro país y que no se cumple. Tú que vienes de una universidad, que estás en este ámbito, ¿qué sensación te da eso? ¿Crees que eso se va a poder producir? ¿Habrá la fuerza para hacer un debate sobre la democratización de los medios, el acceso a las señales, por ejemplo? Es un tema difícil, ¿no? Es un tema que genera muchas resistencias por dos procesos históricos, la expropiación que hizo de Velasco y la compra de medios que hizo Fujimori. Entonces, es un tema que... Son huellas que no las podemos sacar, ¿no? Sí, pues, cada vez que se toque esos medios, los periodistas reaccionan con espíritu de cuerpo, ¿no? Sin embargo, la sociedad ha cambiado, estamos en otro contexto, no solo nacional, sino también regional y mundial, y se requiere pues una mayor participación de los ciudadanos en las decisiones de las organizaciones. Se requiere que hayan más medios, ¿no? A nivel regional, que se fortalezcan los medios comunitarios. Hay una agenda bien larga de pendientes en este tema. Muy bien, Sandro, gracias por tus apreciaciones sobre este artículo interesantísimo que está en Dedo Medio, 8 pecados de la prensa al cubrir un conflicto social, y bueno, sobre los temas que hemos abordado en relación a la democratización, y esperamos encontrarnos en algún otro momento o foro para seguir discutiendo sobre estos temas que nos interesan. Muy bien, un gusto, Alessandro.